Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este sábado de Getafe Negro, por saltaros el puente, por no elegir la playa y quedaros aquí con nosotros para hablar de novela negra, para disfrutar, para conocer a los autores y autoras que hoy tenemos con nosotros. Galicia da para mucho, eso es un hecho incuestionable. Mar, montaña, bosques eternos, historia, gastronomía, arquitectura y literatura. Hace ya un tiempo que los amantes del género negro dimos la bienvenida entusiasmados al noir gallego, un género, un subgénero, pilotado en su tiempo y desde el principio por Domingo Villar, pero en el que caben tantos autores y estilos como podamos imaginar. El noir gallego es thriller, es noir rural, es terror, es policial, es misterio, es magia. Son las últimas técnicas policiales en investigación criminal. El noir gallego es lo que le dé la gana, porque para eso es gallego. Tenemos con nosotros a 4 exponentes de este movimiento. Manel lo tenemos en versión virtual porque no nos ha podido acompañar por inconvenientes de última hora presencialmente, pero no se pierde el estar aquí de alguna otra manera. Hola Manel, que no te hemos saludado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Me hubiese encantado poder estar ahí, pero bueno, las compañías aéreas hoy tenían otros planes para mí. Pero aún así, aunque sea desde este lado de la pantalla, puedo estar con vosotros. Te echamos de menos, pero aprovecharemos para hacerte las preguntas que teníamos previstas. Tú no te cortes, intervenir como si estuvieras aquí, de hecho. Te deberíamos haber dejado un asiento ahí para que estuvieras. Ellos son 4 componentes 4 grandes exponentes de este movimiento del noir gallego, noir atlántico, unidos por el hecho de haber nacido, vivido o descender de Galicia. Unidos también por su pasión por la literatura y porque convierten a esta tierra en parte importante de sus novelas. Os los voy a presentar por orden alfabético. El primero es Manel Loureiro, es pontevedrés, abogado y uno de los autores actuales más internacionales. Empezó publicando una historia de zombies en un blog y hoy ha perdido la cuenta de los países en los que le leen. Te he visto levantar la ceja. ¿Lo explicas por qué? Adentrarse en las novelas de Manel es una aventura en sí mismo. Puedes pasar en pocas páginas de la adrenalina y la acción a la calma o el miedo. Su anterior novela, La puerta, nos adentraba en la Galicia más rural, plagada de fantasmas y situaciones para las que la razón no siempre tiene explicación. Ahora, con La ladrona de huesos, se ha propuesto ni más ni menos que robar los restos del apóstol Santiago de la Catedral Compostelana en un thriller actual de acción que desborda adrenalina. Te lanzo ya la primera pregunta. ¿Te sientes cómodo con la etiqueta de noir gallego? Las etiquetas son, en general, algo que hacemos para conseguir que las cosas estén ordenadas en su sitio. Los seres humanos nos encanta tener todo etiquetado. ¿Vale? Porque las cosas etiquetadas hacen que sean mucho más fáciles de entender. Novela histórica, novela negra, novela romántica. Y dentro de cada una de esas etiquetas vamos poniendo cada vez más subetiquetas. Noir gallego yo creo que quiere hacer referencia, desde mi punto de vista, a ver si el resto de los que estáis en la mesa estáis de acuerdo conmigo o no. Creo que quiere hacer referencia a un determinado modo, a una determinada forma de contar las historias en las que el paisaje, el clima, la naturaleza humana de las personas que rodea este tipo de historias van a hacer que sean ligeramente singulares. Galicia es un sitio peculiar, maravilloso, que tiene su propia naturaleza, que tiene su propia esencia y esto es lo que creo que es más interesante, ahora que vivimos un proceso acelerado de uniformización, donde prácticamente todas las ciudades son clónicas, donde prácticamente cualquier parte del mundo se parece mucho a otra parte de Occidente, el encontrarte sitios como Galicia, el rural gallego sobre todo, que todavía conserva esta manera de ser, estas tradiciones, estas costumbres, hace que esas historias de ahí pues que tengan un cierto encanto, un encanto particular. Por eso lo de noir gallego. Si me siento cómodo con la etiqueta, sí, pero tampoco creo que una etiqueta tenga que ser limitativa. No te constriñe, de hecho, no, en absoluto. No, yo creo que las etiquetas, como las reglas universales de la literatura, están para pasárselas por el forro de vez en cuando, si es necesario, para poder construir historias. Sin duda. A mi lado tenemos a José Mosteiro. Él es casi gallego.
nació en Barcelona, de madre gallega, y en Galicia ha ambientado su primera novela, La cosecha pálida. Además, has adoptado el apellido gallego de tu madre para presentarte como escritor. Bueno, no, yo en realidad, bueno, a ver... Me va a desdecir ya desde la primera pregunta. Yo llevo publicando desde el 96, sí. Pero como José Latero, con mi primer apellido. Lo que pasa es que bueno, explico un poquito rápido de cómo surgió esta novela. Esta novela surgió porque estaba un día hablando con la editora de Roca Editorial y estamos hablando de cine en realidad, pero no sé cómo salió el tema y me dijo que cómo es que no escribía una novela, cómo es que nunca había escrito un thriller. Y a mí yo esto me lo tomé como un reto y cuando me fui a casa dándole vueltas de ¿por qué nunca he escrito un thriller? ¿Dónde lo ambientaría? ¿Cómo lo haría? Y ahí se me ocurrió jugar un poco a la contra, que es lo que me divierte más. Es decir, yo soy de un barrio de Barcelona, un barrio obrero muy... Bueno, que huele a asfalto, que como es No Worries, pero lo que yo conozco, yo quería darle la vuelta y que no fuera un thriller urbano, quería un thriller rural. Y yo lo rural que conozco es el centro de Galicia, es Melide, es el pueblo de mi madre. Como bien has dicho, yo iba a presentarme diciendo que soy un poco un fraude, soy un estafador, porque no soy atlántico, soy mediterráneo, pero en realidad soy medio gallego y siempre digo que es mi mejor mitad. Y bueno, por eso es un poco por lo de inventar la novela en Galicia. Y es la primera vez que en homenaje a mi madre, porque cuando empecé a escribir esta novela mi madre empezó a tener demencia, bueno, ya tenía... llegó un momento que se olvidó hasta de mi nombre y yo no quería que se olvidara el suyo y por eso es la primera novela que publico como José Mosteiro, pero como José Latero lleva bastantes libros. Perfecto. Allí tenemos a Arantxa Portavales, ella es escritora, funcionaria, o al revés, el orden de los factores no altera el producto. Es hija de emigrantes gallegos, porque ella nació en San Sebastián, en Donosti, y volvió a la tierra galega siendo una adolescente. En 2013 empezó a escribir microrrelatos. 2 años después ganó el premio de novela por entregas de La Voz de Galicia, el formato en el que se han publicado los clásicos. Los grandes escritores, sobre todo ingleses, publicaban Dickens. Efectivamente. La novela que ganó ese premio es precisamente la que nos trae aquí, la de Sobreviviendo, publicada originalmente en gallego y reescrita y publicada ahora en castellano. Arantxa, ¿tú crees que tu literatura habría sido diferente si te hubieras quedado en Donosti? No sé, yo creo que sí, fíjate, a mí me ha marcado mucho. Bueno, yo creo que a estas alturas la gente ya se ha dado cuenta que esta mesa es un absoluto fraude porque yo soy cantábrica, tenemos un Mediterráneo. Bueno, pero bien es verdad que tengo 8 apellidos gallegos. El otro día salió una reseña muy simpática en Facebook de una señora que decía: podía pasar en Milán, pero como dicen Carallo y San Censo queda todo muy cookie. Y es verdad, ¿no? Es verdad que igual hablábamos antes que mis novelas son quizás las más urbanas, pero sí que es verdad que no hubiera sido lo mismo si me hubiera quedado en el País Vasco. Porque yo, por ejemplo, cuando Lumen recibió mi primera novela negra, que acababan de publicar Deje su mensaje después de La señal, y la leyeron, me dijeron: es que se ve muy poco Galicia, porque es verdad que yo no describo mucho. Y yo le dije: no te confundas, no vas a ver Galicia, pero vas a ver a los gallegos. Son novelas terriblemente gallegas en cuanto al carácter, porque ya sabéis que a mí lo que me gusta es contar lo que le pasa a la gente, las cosas que le pasan a la gente, y sobre todo me gusta contarlas desde dentro, ¿no? Ya luego si llueve, llueve, y a veces las pongo en verano, porque en Galicia hace sol. Lo que pasa es que no me gusta contarlo mucho, porque si no vendréis todos. Pero es verdad que sí, que yo creo que sí, que si me hubiera quedado en el País Vasco las novelas hubieran sido distintas. Al final el paisaje lo curte a uno, lo que vive lo curte a uno y se te mete dentro, y lo que eres es lo que respiras, es lo que caminas y es lo que te transmiten. Y yo no he nacido en Galicia, pero escribo en gallego y en castellano y soy terriblemente gallega. Luego, cuando voy al País Vasco de promoción, esto no lo digo así, ¿eh? Pero bueno, ahora aquí en Getafe sí que puedo decir que me siento muy, muy gallega. Tengo 8 apellidos gallegos, mis padres son muy gallegos y mis hijas son muy gallegas, ¿no? Y yo creo que ese cambio, ese venirme a Galicia a los 12 años, que lo recuerdo con terror, porque imaginaros lo que puede ser para una niña irse en plena adolescencia a un sitio en el que no conoce absolutamente a nadie, me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida, y lo que yo cuento es la vida con ojos de gallega. Así que igual no es tan fraude la mesa, ¿eh?
La conclusión es que la única gallega auténtica, aparte de Manel, de los que están en esta mesa, es Silvia. Bueno, pues yo también tengo un pequeño No me fraude. destripe. Ella nació en Ponte, perdón. No, nació en Pontedeume, aunque estudiaste y viviste en Madrid Claro, bastantes años. Estuve sí. y en Ponferrada muchísimo. Vale, pero también. ahora te estás redimiendo Sí, viviendo sí, en ya me quedo ahí. Meis. Sí. Es un lugar y un entorno privilegiado donde tú has reconocido públicamente que fue allí donde sentiste por primera vez el impulso y las ganas de escribir. Ella es licenciada en Derecho, es la tercera de esta mesa. No sé si os dais cuenta que la legislatura da para mucho, por lo menos así, 3 de 4 son abogados. Silvia es codirectora del Jardín Botánico de Excelencia Internacional del Pazo de la Saleta, en Meis. Es un sitio que, por favor, entrar en redes sociales y verlo, porque es maravilloso. Su vida ha estado y está muy unida al mundo del arte, de la literatura, de la comunicación. Bosque Santo es su primera novela, pero promete que no será la última. Es una novela que empieza diciendo: esta novela está basada en fantasías reales. Eso merece una explicación. Bueno, esta fue una frase que yo escribí. Lo primero que hago es buscar el título. Ahora estoy con mi segunda novela y lo primero que he hecho es buscar el título, y con otro libro también. Entonces escribí Bosque Santo y realmente puse novela basada en fantasías reales, porque era lo que yo estaba sintiendo, que ahora os explico por qué, pero pensé que los editores iban a quitar esa frase y no la quitaron. El caso es que yo me fui, pasé de Madrid al rural gallego. En el rural, bueno, pues cuando viene un forastero a vivir, que yo, aunque sea gallega, era una forastera, pues te empiezan a hacer cosas, ¿no? Para que te vayas, porque no les hace gracia. Me hicieron de todo. Entonces hubo un momento en el que yo dije, es que ya empecé a tener deseos asesinos, de verdad. O sea, dije, me cargo a uno, ya no puedo más. Pero claro, decía, pasarme en la cárcel, pues no me apetece, la verdad. Digo, voy a escribir una novela y me los voy a cargar a todos. Y entonces el origen de Bosque Santo, que no es exactamente mi pueblo en absoluto, pero el origen de escribir la novela fue para mí la terapia para aceptarles, y ahora además los tengo, bueno, súper aceptados, ya están, ya los tengo, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, saben que me voy a quedar allí y que van a tener Silvia para rato. Y yo además me he quedado muy a gusto con Bosque Santo. Manel, La ladrona de huesos es una de tus novelas más internacionales. En ella aparecen personajes, a ver si no me dejo ninguno, españoles, mexicanos, rusos, italianos, colombianos, alemanes, pero a todos ellos los colocas en un sendero estrecho y complicado, que es el Camino de Santiago, en bosques cerrados, con monasterios, con iglesias vetustas. El hilo central, de hecho, se desarrolla en los últimos kilómetros del Camino de Santiago hasta Santiago de Compostela. Pero a su alrededor abres muchísimas ventanas al mundo a través de la vida y las vivencias y las experiencias de los personajes, y sobre todo a través de la mano de la protagonista, de Laura, que es la que carga con buena parte de la responsabilidad de la historia. ¿Quién es Laura? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Cómo llega la pobre a verse en semejante embolado? Bueno, fíjate qué curioso, estamos hablando aquí de quién es y quién no es de Galicia. Laura no es gallega, curiosamente es la protagonista de una historia que no es gallega. Para responder a tu pregunta lo voy a hacer de una manera muy sencilla. La ladrona de huesos empieza una fría noche de mayo, en Pedrafita do Cebreiro, ese pueblo donde el camino francés entra en Galicia, donde ya quedan muy pocas etapas para llegar a Santiago de Compostela. En ese momento Laura está cenando con su pareja en un pequeño restaurante, se ausenta de la mesa y al volver descubre con pasmo que él ha desaparecido. Pero no solo es que haya desaparecido, es que no hay el más mínimo rastro. Es más, los camareros del local aseguran, impertérritos, que ella ha estado cenando sola todo el rato. Imagínate su desconcierto, imagínate su desazón, imagínate la sensación que le embarga cuando de repente ve algo, una pequeña pista que le ha pasado por alto a todo el mundo, que le hace sospechar que le están mintiendo, que Carlos, su pareja, estaba allí y alguien la ha hecho desaparecer. Y esa sospecha se transforma en una certeza apenas unos minutos después, cuando recibe una llamada de teléfono de un hombre que, con una voz tranquila, con una voz profunda, le dice que si lo quiere volver a ver con vida tan solo tiene que hacer una cosa:
Es muy sencillo. El problema es que lo que le pide es imposible. Le pide que entre en la Catedral de Santiago, quizás uno de los monumentos gallegos más universales y más reconocidos y más visitados, que baje a la cripta que se oculta debajo del altar mayor, que robe los huesos del apóstol que allí se guardan y que salga con ellos por la puerta para dárselos a alguien. Y para hacer eso tan solo tiene 7 días. Es un punto de partida perfecto para situar a una persona que no es de Galicia, que no conoce a nadie, que no tiene ningún tipo de medios, ni materiales, ni humanos a su alrededor, tratando de enfrentarla a una dificultad tan alta que sea capaz de llevarlo a cabo, que sea capaz de descubrir quién es por el camino, porque tú me preguntabas quién es Laura y ella no lo sabe al principio de la historia, y sobre todo que nos sirva para entender un poco ese universo gallego cercano, que sin embargo tiene un montón de reflejos y tiene un montón de ecos en otros escenarios que aparecen en la historia. Quería contar una historia desde Galicia, sí, pero yo quería contar una historia que tuviese una repercusión hacia lo universal. Creo que los thrillers, creo que la novela negra, creo que este tipo de historias, por eso cuando me preguntabas lo de la etiqueta de no es gallego, yo arqueaba una ceja, creo que tienen la capacidad de coger elementos locales y darle ese toque diferencial, que es lo que hace que sea fácilmente reconocible, pero que no tenemos que limitarnos a eso, que tenemos que ser ambiciosos y hacer crecer historias, porque las historias al final no conocen de límites, no conocen de etiquetas, sino que lo que conocen es de sensaciones. Y las sensaciones son lo que al final los lectores, las lectoras, se van a encontrar, y tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que ellos disfruten de esa historia tanto como nosotros escribiéndola. Es verdad, porque es cierto, es un camino estrecho, absolutamente constreñido al Camino de Santiago, y sin embargo, como tú dices, la historia es absolutamente internacional, porque da vueltas y saltos por todos los sitios. Josan, en La cosecha pálida, empieza la historia al revés. No con una desaparición, sino con una aparición, la de Crucita, que regresa asegurando que ha estado 4 años secuestrada bajo tierra por los mouros. Para los ajenos que no somos gallegos ni de cerca, ¿quiénes son los mouros y cómo te planteaste hacer así tu primer thriller, ¿no? Pues la idea viene porque, bueno, lo que he dicho un poco antes de ambientar el... No, pero hacerlo al revés. Sí, me gusta darle la vuelta y entonces cuando me planteé escribir el thriller, muchas de estas novelas empiezan con la desaparición de una chica o con el hallazgo del cadáver de una chica. Me planteé qué pasaría si fuera al revés. Si una chica que se llama Cruz Castro Varela, que desapareció cuando tenía 15 años y de pronto vuelve cuando tiene 19, y todo el mundo es una chica que era un poco díscola y tal, y todo el mundo se cree que desapareció con algún hombre, pero ella dice que no, que ha estado secuestrada por los mouros, que es un pueblo del folclore gallego, es un pueblo que se supone que convivía que convivió con los humanos, pero que vive bajo tierra, que ellos son muy fuertes y tienen mucho dinero, y que ellas son muy hermosas, con pelos largos y pelirrojos rubios. Y entonces me gustaba mucho la idea de pueblo que vive enterrado, como me parece que tiene un poder metafórico de lo que ocultamos, de estos pueblos en que todo el mundo se conoce, de puertas para afuera, pero de puertas para adentro todo el mundo guarda sus secretos. Entonces quise aprovechar esta historia. El tirón. Sí, y el acervo gallego al final. Completamente, sí. Sí, porque lo que te decía antes, yo iba todas las vacaciones hasta los 18 años que murió mi abuela, y iba todos los veranos a Galicia. Y mis primas de allí de pronto me hablaban de As la Bandeira, me hablaban de Santa Compaña, me hablaban de las meigas, como algo real. Y a mí esto me volaba la cabeza, decía, pero me alucinaba, me quería saber más. Y yo creo que de alguna manera esto creó una intriga, una curiosidad en mí. En Bosque Santo, Silvia no solo retrata el paisaje de la Galicia más rural, sus pueblos, sus costumbres, sino que nos imbuyes del espíritu gallego a través de dos de los pilares fundamentales, la gente y el humor. Pues la retranca gallega, la famosa retranca gallega, está presente desde la primera página, y todos tus personajes, incluso los que sufren de alguna manera, destilan humor. Sí, yo creo un pueblo pues con todas las fuerzas vivas, ¿no? El cura, el médico, pues un poquito todos los personajes que son reales y que siguen existiendo, ¿no? Sí. Lo creo un poquito también porque hay gente que me ha dicho, pero en un pueblo tan pequeño no puede haber notario. Antes sí lo sabía. Y es ficción, de todas formas. La gente cuando se pone... Claro, acudí un poquito a la fantasía porque era lo que quería contar.
El humor, la verdad es que me salió natural. O sea, no es que yo quisiera hacer una novela que es una novela negra, pero es que hay gente que me ha dicho, es que me reía a carcajadas, pero muchísima gente me dice eso, y yo en cambio la escribí en serio. Pero claro, a mí me salen cosas que para mí es la vida normal, y es mi forma de ser normal. Entonces, claro, todos mis personajes tienen pues cierto sentido del humor, y sí que es cierto que me inspiro en personas incluso que conozco, que a lo mejor no tienen nada que ver ni donde yo vivo ni nada, pero sí que esa llamita, que a lo mejor es un gesto que he visto en una persona, y eso ya me hace crear un personaje entero. Sí que hago un poco una parodia, porque creo que es muy sano reírse de uno mismo. Yo misma puedo ser un personaje y una parodia de muchas cosas. Y sí, los personajes son un poco, a lo mejor, paródicos, pero en eso no me estoy inventando mucho, o casi nada, porque existen. O sea, realmente, pues el cura, un cura de un pueblo de Galicia es muy parecido a lo que yo he retratado. El médico también. O sea, yo ahora que estoy viviendo en una aldea gallega y ahora ya conozco el rural y todo lo que ello conlleva, ya llevo años. Bueno, pues he querido un poco hablar de esto, y sí que es cierto que el humor está por todas partes en mi vida, muchísimo, porque mis padres tienen muchísimo sarcasmo gallego, entonces yo eso lo he mamado. Pero también lo tienen, la gente lo tiene allí. Entonces sí que tiene mucho sentido del humor, pero no lo he hecho conscientemente. Y ya os digo que hay gente que es que me dice, bueno, es que carcajada, o sea, ya no sonrisa, sino carcajada. Bueno, así me ha salido. Pues te ha salido muy bien. Sobreviviendo es una novela de personajes, o más bien de personaje, de Val Valdés. Es la novela de Val Valdés. La novela de Val Valdés. Es una mujer dura, a veces despiadada, y además acaba de confesar que ha matado a un antiguo compañero de instituto. Es una mujer surgida de un reality, es famosa, es viuda de un magnate alemán, madre del heredero del emporio, y nuera de una mujer que es incluso más dura que ella. Es un trabajo, yo lo veo como un trabajo de observación por tu parte, en el que nos invitas a participar. ¿Para ti la vida es como un gran hermano, observas y luego nos lo cuentas? Es que qué importante fue Gran Hermano, ¿eh? Qué mal queda decirlo en público. O sea, Gran Hermano surgió en este país, el otro día me dieron el dato, 9,5 millones el primer programa. Cuando no sabíamos lo que pasaba, sabíamos cómo era el baño de la Presley, pero como no sabíamos cómo era el baño del vecino del cuarto. Y de repente nos dimos cuenta que nos interesaba mogollón saber qué pasaba en las puertas de los vecinos cuando se cerraba la puerta, porque no lo sabíamos. Ahora todos sabemos, mañana si entráis en mi Insta, seguidme todos por Dios, veréis que enseñaré que he comido con Susana, que no sé qué, que no sé cuánto, y sabemos cómo es la vida de todo el mundo, sabemos lo que comen, como si nos importase, pero ya no nos importa, pero hace 20 años importaba. Y entonces a mí me pareció un momento brutal, ¿no? Porque para mí fue ese paso previo en el que todos nos desnudamos y perdimos toda nuestra intimidad frente a todos, porque descubrimos que a los demás les interesaban, y detrás de los concursantes de Gran Hermano fuimos todos en redes sociales, ¿no? Entonces me pareció maravilloso ese momento. Entonces yo de repente parto con una mujer que se presenta al primer casting del primer reality de España, que fue Gran Hermano, que en el libro se llama Sobreviviendo, básicamente porque no quería que Basile, lo siento Basile, te han echado, estaban horas bajas. Y entonces yo me planteo ese momento, y es una mujer que se presenta diciendo, ustedes tienen que conocerme porque soy inteligente, manipuladora, culta y una verdadera hija de puta cuando me lo propongo. Y con esta presentación la cogen, ¿no? Pero entonces, a lo largo de la novela encontraréis un personaje increíble al que odiaréis, juzgaréis, adoraréis, pero lo que pasa es que es horrible como somos, ¿no? Cómo nos gusta juzgar, cómo nos gusta intentar buscar, cómo nos gusta esa soberbia moral que todos exhibimos en Twitter, porque siempre sabemos más que los demás y siempre somos más listos, más altos, más guapos, más rubios. Entonces, en esta novela yo quiero que vosotros veáis, conozcáis a Val Valdés pasito a pasito, la juzgaréis, en cada capítulo os la iré construyendo, en cada capítulo os la voy destruyendo, se vuelve a reinventar, iréis para adelante y para atrás en su vida, y cuando lleguéis al final yo creo que voy a conseguir algo maravilloso, que no es ni que la queráis ni que la odiéis, simplemente que no la juzguéis, porque lo que va a pasar es que la vais a conocer desde dentro, y cuando alguien conoce
a alguien, simplemente deja de juzgarlo, que yo creo que es lo mejor. Yo tengo una amiga cuyo propósito de año nuevo, el mío siempre es adelgazar y a la vista hasta que no lo consigo, pero el de ella siempre es no juzgar a la gente. Y me parece un propósito de año nuevo maravilloso. Sí, lo repite. Lo va consiguiendo. Y yo creo que sí, ¿no? Esta es una novela de personajes, la vida de Val Valdés, y yo creo que es la vida un poco de todos nosotros. Vamos a ir a los 80, a cómo fuimos. Tenía razón Alfonso Guerra, este país no lo conoce ni la madre que lo parió, porque es verdad que es terriblemente anacrónicos cómo éramos. O sea, yo creo que un chaval que se presenta en First Dates lee esta novela y dice, pero ¿cómo era la gente así en el 80? ¿Cómo le podía importar a alguien quedarse embarazado? Y es verdad, o sea, y en este paseo que va de Madrid a Santiago de Compostela, y de Santiago de Compostela a Madrid, vais a conocer a esta mujer, acompañadla y luego contadme qué os ha parecido su vida. Igual pues, su vida os parece muy irreal, pero vais a encontrar muchos pedacitos de la vuestra, os lo aseguro. Volvemos a Manel. Manel en La ladrona de huesos. Yo me lo he pasado muy bien porque hace un maravilloso despliegue de conocimientos de delincuente. ¿Vale? De delincuente, no te molestes. Ahora me explico. La protagonista, Laura, consigue ropa, calzado, una mochila, camelarse a la policía, desarmar y noquear a los asaltantes, entrar en recintos fuertemente vigilados y hacerse con objetos muy codiciados. ¿Eso es imaginación o documentación? Yo siempre he mantenido, y lo sigo sosteniendo, y supongo que los que estáis ahí sentados, que escribís, estaréis de acuerdo conmigo, en que una novela es una mentira, ¿no? Porque estamos contando una historia de personajes que no existen. Pero toda gran mentira es mejor cuando está profundamente cimentada en la realidad. Las mejores mentiras son las que tienen las raíces profundamente ancladas en la realidad. Porque tienen todos aquellos elementos que hacen que al final tú te la creas. La documentación es fundamental. La documentación es muy divertida porque la documentación al final es trabajar de manera exhaustiva y aprender un montón de cosas de algo que tú vas a tener que escribir. Yo soy de los autores que necesita hacer documentación con carácter muy, muy minucioso. Necesito estar físicamente en los lugares que van a recorrer después los protagonistas. Por eso, antes de empezar a escribir cualquier libro, yo tengo una temporada donde tengo que viajar un montón. Tengo que ir a sitios muy extraños, en ocasiones a países muy raros, porque necesito empaparme de todo. ¿Cómo? Digo que te lo crees, yo también quiero. Voy a aumentar, la siguiente la voy a hacer en el Caribe. Me gusta. Pues fíjate, te contaré que, por ejemplo, para La ladrona de huesos no tuve que ir demasiado lejos en parte de la documentación, porque una de las cosas que tuve que hacer fue recorrer la Catedral de Santiago, pero no por los sitios que están abiertos al público habitualmente, sino que tenía que meterme por aquellos pasadizos, pasillos, que llevan cerrados al público décadas o que llevan un montón de tiempo sin que estén abiertos. Fíjate, una anécdota. Cuando estaba haciendo la visita, la catedral, como cualquier catedral del mundo, es como una especie de pastel que se va construyendo capa tras capa a lo largo de los siglos. Estaba cerca de la cubierta y de repente el arquitecto jefe que estaba allí, que estaban haciendo unas obras de mantenimiento y de reparación en la cubierta, me llamó y me dijo, ven conmigo, te quiero enseñar una cosa, Manel. Resulta que se había caído un trozo de un muro. Al otro lado de ese muro había una puerta que nadie sabía que estaba allí. Y al otro lado de esa puerta había unas escaleras que subían. Crucé esa puerta, subí esas escaleras que llevaban tapiadas siglos. Me encantaría decir que llevaba un tesoro maravilloso, pero lamentablemente llevaba una habitación vacía. Se acumulaban las preguntas, es decir, ¿quién había construido aquella habitación? ¿Quién había construido aquellas escaleras? ¿Quién había tapiado aquella puerta? Pero la gran pregunta era, ¿cuándo la habían tapiado y sobre todo por qué? Eso son cosas que solo puedes encontrar en la documentación. Por eso, en La ladrona de huesos, en un determinado momento, que no voy a decir cuál, hay una pared que se cae. Pero la documentación te permite saber cómo huele un sitio, si hace frío, si hace calor, si se llevan bien, si se llevan mal. La documentación te permite poder reconstruir perfectamente pues, cómo es el trabajo de un cerrajero, qué es lo que tienes que hacer para poder abrir una puerta, cuando no tienes más que 4 alambres y un par de horquillas del pelo. Es muy importante construir las historias de abajo arriba, porque al final
desde mi punto de vista, evidentemente yo hablo por mí, ¿no? Creo que todos esos pequeños detalles que vas arrastrando a medida que tú vas construyendo la historia, todo lo que tenga relación con la realidad va a hacer que funcione mucho mejor. Porque hay una regla que se cumple siempre y estoy seguro de que vosotros tres, y tú también, estaréis de acuerdo conmigo. Cualquier persona que publique un libro se va a encontrar tarde o temprano que hay alguien que sabe más que tú, el autor, de cualquier cosa que hayas escrito. Es absolutamente inevitable. Entonces, en la medida de lo posible, evitas cagadas. Como el otro día, por ejemplo, que un señor muy amablemente me decía que el Botafumeiro, porque en la novela, en un determinado momento digo que el Botafumeiro traza una parábola dentro de la catedral, y me corregía amablemente y me decía que no es una parábola, que es un cuarto de circunferencia. Es lo que hay. Siempre, lo que tú dices, siempre hay alguien que te va a escribir para corregirte esa cosita que no es en absoluto importante, pero vamos, sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo con Manel. Además, yo también necesito documentarme hasta el exceso. A mí me dijeron una frase muy interesante una vez, una persona a la que llevaba 3 horas interrogando sobre un tema que necesitaba saber para una novela que al final ocupó aproximadamente párrafo y medio, y me dice, ¿sabes cuándo hay que dejar de documentarse? Y le digo, ¿cuándo? Y me dice, ayer. Y dije, vale, creo que es momento de terminar con esta conversación, pero sí, yo soy muy pesada cuando me pongo. Manel tiene mucha razón en eso, porque yo, por ejemplo, que vivo en un jardín botánico, y bueno, de mi jardín, pues de las especies que hay ahí, sé un poquito. No soy botánica, pero cuando hacemos visitas, la gente me pregunta, ¿eres botánica? ¿Cuánto sabes? Bueno, simplemente porque me he informado. Y cuando leo novelas que meten algo de botánica que a lo mejor es, y cogió un ramo de flores, no sé qué, digo, pero si estas flores no pueden ponerse en ramo. O la camelia, el aroma de la camelia, las camelias no huelen. Escríbele, ¿no?, al autor. Escríbele. No, porque yo tendré 40 cosas de esas. Hazles conscientes yo de su error. Que no es importante. Lo que pasa es que, claro, cuando uno sabe de algo, dices, pues a lo mejor te lo dice con todo el cariño del mundo. Sin duda, mira, sí, que sí. Esto no es así, Sí. O cariño no, es rollo repelente. Un poco mala fama. Sí. No lo sé, a mí no se me ocurre hacerlo. No, pues pero hazlo, yo de lo hazlo. poquito que sé, pues sí que detecto esas cosas y a mí me detectarán 40.000 más. Pero se entretienen los Claro, lectores, así los se demás entretienen. también. Como lectora nos entretenemos. Yo, si me permites añadir algo, yo me gusta mucho la documentación que no se ve en las novelas, porque no soporto como lectora, y hablo ya como lectora, cuando algún escritor te mete 16 páginas de lo mucho que sabe sobre el tornillo del cohete que subió a la luna, ¿no? Yo creo que a Manel le pasa a Manel no le parecido pasa, a lo que me Manel pasa no a le mí. pasa, que lo hace maravilloso. Yo lo necesito saber por mi propia tranquilidad. Y yo creo que a Manel le pasa igual, que él está más tranquilo escribiendo sobre una cosa que conoce, aunque sean párrafo y medio, y al final lo que hace es aumentar la credibilidad y coger la credibilidad del lector, metérsela en el bolsillo y no soltarla hasta que cerramos el libro. Y nos creemos todo lo que nos cuenta porque te lo cuenta con aplomo, porque tiene la documentación. Hay que tener un montón de cosas por debajo de la superficie. Claro. Todo lo que no se ve en un libro, todo lo que acumulas y al final no usas, al final también está ahí de alguna manera. Sin duda. Es como cuando, por ejemplo, construyes personajes. Pero bueno, esto ya no es del noir gallego, como le quieras llamar, esto es en general, esto es de literatura en general. Es que a mí me encanta la metaliteratura y al final nos estamos metiendo en un jardín maravilloso. Hasta el secundario más secundario tiene que tener suficientes elementos como para poder ser el protagonista de su propia historia. Sí. Y al final eso significa que ese protagonista secundario, que es que a lo mejor tiene 3 intervenciones en toda la historia, que interactúa con los protagonistas principales nada más que un par de veces, tiene todo un material detrás que le has preparado toda su vida. Y eso no va a aparecer ahí, pero sabes que está ahí. Y ese pozo, ese contrapeso que está ahí detrás, es lo que le va a dar fuerza, es lo que va a hacer que sea creíble, es lo que va a evitar que pase lo que sucede en algunos casos, y sabéis, alguna mala novela que hayáis leído, que esos personajes secundarios que parecen trazados a abuela pluma, ¿sabes? Que son como estos niños que las obras de teatro infantiles hacen de árbol número 2 o roca número 6, ¿sabes? O sea, que no tienen chicha detrás. Es muy importante, desde mi punto de vista,
que todo eso, aunque no aparezca, esté ahí, que lo tengas tú guardado, porque eso se transmite de alguna manera. Eso es, sí, sí. Yo, si me permites, para aportar Te lo iba a preguntar, mi sí, claro. granito de arena, Sí, sí. porque diciendo un poquito yo, igual porque yo vengo del relato, y relato breve que no necesita tanta documentación, es verdad que la documentación hay gente que le funciona, hay gente que no funciona menos, porque igual nos gusta más, son más escritores de lo que se llama de brújula, que sabemos dónde queremos que ir, de mapa. pero queremos ir un poco improvisando. Es verdad que yo recomiendo la documentación a mis alumnos, yo doy clase de escritura creativa y digo que lo hagan, y estoy completamente de acuerdo con Manel, el tema de que la biografía hay que escribirlas y saberlo, un poco la teoría del iceberg de Hemingway. Pero a mí me gusta no saberlo todo de la novela. Y escuché hace poco un podcast que habla Salman Rushdie y le preguntaban por una novela que he escrito que se llamaba Don Quijote, que es una especie como de Quijote en Estados Unidos. Y le preguntaron si, bueno, es un señor que está obsesionado con una telenovela y recorre Estados Unidos y tiene una serie de peripecias. Y le preguntó el periodista si había hecho el mismo recorrido que ocurre en la novela. Y él dijo, no, porque entonces no podría inventármelo. Y a mí me pasa un poquito eso, que prefiero no tener todos los datos para que no me ecuacionen. Pero todos, por supuesto, es que cada escritor es un mundo, claro, y unos necesitan esa documentación y otros igual son más inconscientes, igual, no lo sé. Tú lo que no has dejado pasar es la oportunidad de hacer crítica social en las páginas de tu novela. Hablas del populismo, de la violencia de género, el machismo. ¿Tú crees que es condición sine qua non para una novela negra el que tenga carga de crítica social? Me encanta que me preguntes esto, porque es como un cliché, como un lugar en común. Sin duda. Que de pronto, no, novela negra, es que tiene una carga. No tiene por qué. Si tú lees Jane Austen, está hablando de las condiciones de la mujer en el siglo XVIII y tiene una carga social impresionante. Cualquier novela, lo que pasa es que parece que si hablas un poco, pues eso, como te has dicho, del populismo, de problemas de violencia contra las mujeres, etcétera. Pero no hace falta que sea novela negra. O sea, yo creo que no toda novela tiene que tener esto para que funcione. No es una cuestión sine qua non. Y al contrario, cualquier género puede haber una crítica social que siempre es bienvenida y puede ayudar. Pero en este caso no creo que sea el pivote por el que gira la novela. Creo que es algo casi secundario. Sí, sí. Silvia, es tu primera novela. De todos los géneros, ¿por qué elegiste la novela negra? Bueno, porque os conté que era una necesidad. Sí. Para mí fue una necesidad, la verdad. Y creo que vivir en un pueblo en Galicia en el que está además, la climatología, yo que me he leído novelas de todos, la climatología es muy importante también. Y el no ver el sol, yo creo que también ayuda a tener estos instintos. Pero lo mío fue, ya os comento, una necesidad. Pero es que hay gente que me ha dicho, me ha encantado, son los personajes, es una novela muy loca. Es que no es loca, es que hay que vivir allí para darse cuenta que no es loca. Por ejemplo, en la novela sale el presidente de la Asociación de Cazadores. En mi pueblo hay también, en la aldeita esta, hay un presidente de la Asociación de Cazadores. Bueno, pues le apareció hace poco en su casa una cabeza de jabalí ensangrentada. Eran sus propios compañeros que querían que ya no se presentara nuevamente como presidente. Así se las gastan. ¿Cómo no me va a salir una novela negra allí? O sea, es imposible. No me puede salir otra cosa, de verdad. Entonces, bueno, ese es el ambiente. Luego, pues, no sé, la verdad es que también siempre, desde niña, he leído pues terror, ciencia ficción también me gusta mucho. Novela negra no he leído mucho, pero sí que me gusta lo que son así asesinatos, muertes. Siempre me ha gustado y siempre me he intentado reír un poco de eso. Todos nos vamos a morir, mejor es reírse. Sí, porque si lo piensas, sería una depresión absoluta. Tiene también una pequeña carga de crítica social. Tiene mucha crítica, sí, aunque sea con humor, sí, pero la gran crítica de esta novela es, y lo digo, es al greenwashing que estamos asistiendo ahora. Si os dais cuenta, ahora todas las empresas son sostenibles. Entonces yo llevo a mi asesina al extremo y ella mata por ecologismo. O sea, al que no cumple,
pues intenta liquidarlo, ¿no? Qué bueno. La verdad es que la idea no es original mía. Os cuento, hay una película, y ahora mismo me acuerdo del director, que se llama Los asesinatos de mamá, que yo solo vi una escena hace unos años, o sea, ni siquiera he visto la... No, es americana. Y es de una actriz conocida, Kathleen Turner, me parece. Y solo vi la escena en la que ella veía a un vecino que no tiraba el plástico en su sitio y se lo cargaba. Entonces eso me quedó ahí durante un montón de años, y es que yo soy igual, yo me los cargaría. Entonces, bueno, pues denuncia mucho la falta de ecologismo en el campo, porque precisamente gente que vive del campo hay muy poco, o sea, es que ves un montón de basura, es horrible. Y luego la risa que me da que ahora todas las empresas sean sostenibles, de repente. O sea, es lo que se llama en criminología, que yo he estudiado, bueno, pues empecé la carrera de criminología, y es lo que se llama greenwashing, que es hacer en apariencia, o sea, aparentar una empresa, una apariencia ficticia de ecologismo. Simplemente cambia su logo, lo pone en color verde y dice, no sé, pone algo de la naturaleza, y ya todos nos creemos que esa empresa es ecológica, y no, es que no cambian apenas nada. La mayoría no han cambiado nada. Y en cambio todo ahora es sostenible y tal. Entonces por eso mi personaje principal pues es una asesina basada en el ecologismo, y hace que sus asesinatos sean sostenibles. Para ella es importante que sean sostenibles. Entonces es un poco también una risa, o sea, reírme de eso, porque me hace gracia que ahora empresas que contaminan muchísimo vayan con sus furgonetas llenas de hojas pintadas y como que están con la naturaleza y no sé qué, y por otro lado están contaminando un montón. Es todo una farsa. Entonces eso sí es una crítica doble, crítica al que estropea el campo y vive de él, y crítica a estas empresas que nos están engañando realmente. ¿Hay algo más que une a las novelas que tenemos sobre la mesa, aparte de su procedencia, del enclave que han elegido para desarrollar la historia? Es que los cuatro tenéis una protagonista femenina. Yo no sé, es verdad, y a mí me ha chocado, porque antes en todas las mesas te preguntaban, tú escribes, pones una protagonista femenina porque eres mujer. Entonces, ¿se está normalizando esto? Yo os lanzo la pregunta a los cuatro porque me interesa mucho conocer vuestra opinión. Desde vuestro punto de vista como escritores, ¿elegís el género del protagonista por lo que os aporta, por curiosidad, por experimentar, por moda? No lo sé. Manel. Bueno, tengo que decir que en mi caso fue una decisión muy meditada por un sencillo motivo. A ver cómo explico esto sin meterme en un jardín, ¿vale? Voy a ser muy cuidadoso. A nivel racional, hombres y mujeres somos exactamente iguales. A nivel intelectual, a nivel de inteligencia, de capacidades, somos exactamente iguales. Eso es algo que es tan obvio que nadie pone en duda hoy en día. Hay hombres listos, mujeres listas, hombres tontos, mujeres tontas, hombres buenos, mujeres buenas, hombres malvados, mujeres malvadas. Hasta ahí no hay ningún problema. A nivel racional somos iguales. A nivel emocional, a nivel impulsivo, a nivel emotivo, afortunadamente nuestras reacciones frente a los retos y los desafíos, y esto es una generalización, por favor, que se entienda lo que estoy diciendo, somos bastante distintos. En términos generales, los hombres tenemos una tendencia frente a un problema, embestir el problema. Es decir, seguimos siendo esos cazadores de mamuts de hace 10.000 años. Problema, mamut, 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 mamut. Vamos a por el problema y lo empujamos. El enfoque femenino, en general, de resolución de problemas, suele ser más transversal. El problema, le doy una vuelta, lo levanto un poco por aquí, le doy otra vuelta, lo levanto otro poco por allá, le doy otra vuelta. A veces le dais demasiadas vueltas. No, pero al final, ¿será verdad? Al final, no sé de qué hablas. Resolvéis los problemas de una manera, y vuelvo a insistir, por favor, que nadie entienda esto como una regla de oro, porque no lo es, pero en términos generales tenéis una manera de resolución de los problemas como mucho más analítica. Entonces, para un thriller, para una novela negra, en este caso para La ladrona de huesos, que va a tener a una protagonista que se va a enfrentar a tantos desafíos aparentemente irresolubles, necesitaba un enfoque femenino. Necesitaba que no cogiese el problema y lo empujase, sino que cogiese esos problemas que se van a ir presentando, esos desafíos, esos enigmas, y los fuese resolviendo de una manera, de la manera más sistemática y metódica
posible. Y para esa naturaleza femenina me venía muy bien. Claro, esto dicho así suena muy bien, pero es que después hay que hacerlo, hay que escribirlo. Y escribirlo ahí es donde está el problema, porque yo evidentemente soy un hombre y cuando escribes un personaje femenino, que es un personaje protagonista, tienes que conseguir que sea un personaje femenino que piense, que actúe, que razone como una mujer. Y eso me obliga a ponerme dentro de los zapatos de una mujer. Y eso es un ejercicio de proyección y es un ejercicio complicado a la hora de construir. De momento no se ha quejado nadie, basta con que lo diga hoy aquí para que de repente se empiecen a levantar un montón de manos de gente quejándose, pero espero que no sea así. Y si pasa, como no se estoy viendo, pues me quedo más tranquilo. Pero quiero que entendáis que para mí era un desafío, por una parte, construir un personaje femenino creíble siendo un hombre. Es muy chulo, es muy guay, te lo pasas muy bien, sufres como un perro, pero al mismo tiempo era necesario para construir la historia, por esto que he dicho, y espero no haber pisado demasiados charcos. Yo creo que no. Josan, tú tienes una protagonista femenina también, que es una periodista, que es la que lleva la carga de la investigación. ¿Por qué una mujer en tu caso? Por dos motivos. Primero, porque me parecía más divertido para mí. Un poco lo que decía Manel, me obliga a salirme un poco de mí mismo, porque los personajes masculinos parece que te salen de una manera más natural y eso tienes que trabajándolo un poco más y a mí me divierte más. Y el segundo motivo es porque, como en esta novela hay una violencia, sobre todo psíquica contra las mujeres, no quería que viniera un periodista, un policía, quería una figura masculina a resolver el problema. ¿Sabes? En plan príncipe azul. Quería alguien que fuera otra mujer la que resolviera el problema. Y para mí por eso no había otra opción. Me parecía que era lo más interesante. Por eso escogí esta periodista, porque tampoco no quería coger alguien que estuviera a la fuerza de la ley. Quería que fuera una periodista que su herramienta de trabajo son las preguntas, la investigación, que puede colarse en sitios igual de forma un poco más alegal. Y me parecía que me daba muchísimo más juego. ¿En tu caso, Silvia? En mi caso, pues es totalmente distinto al de ellos, porque en mi caso fue por ser novata. Yo empecé con un personaje hombre, me leyó un trozo de la novela una persona a la que tengo muy alta estima intelectual y literaria y me dijo, esto es una mujer, cámbialo porque es una mujer. Entonces lo cambié, pero mi próxima novela va a ser un hombre. Para mí va a ser un reto. Quiero pensar como Pero ¿cómo os hombre. aburrís? Que no hacéis más que retos todo el día. Voy a intentar ser más simple, más... Te dibujaremos un mamut, no te preocupes. Mamut, Manel. Pero vamos, el caso fue este. Bueno, yo en esta novela sí que me planteé que fuera una mujer porque ya os he dicho que es una mujer a la que la vida le va golpeando muy duro y además desde los años 80. Y la vida es mucho más jodida si eres tía, desde el principio te golpea más duro, sobre todo en aquel momento. Yo creo que ahora ya las cosas se están normalizando, pero el juicio social, que es una novela con mucha carga de juicio social, siempre cae más duro sobre las mujeres, ¿no? Y en ese sentido era necesario que fuera una mujer. Yo cuando empecé con mi primera novela, que no es negra, eran 4 mujeres que hablaban con contestador y solo me preguntaban, ¿es una novela para mujeres? Y yo, ¿pero qué tontería es esta? Siempre digo lo mismo, ¿qué pasa? Que si Robinson Crusoe es una novela de hombres porque salen solo Robinson y Viernes, o sea, es todo de una simplicidad tal y no puede ser, ¿no? No, el genio no es una novela de personas, hablan mujeres pero hablan con hombres y hablan de gente y de personas, ¿no? Hablamos de sentimientos, la literatura habla de la vida y en la vida estamos hombres y mujeres. Pero yo, por ejemplo, gané el premio de relato de la UNED con un relato que se llamaba Circular C1, 4 caminos embajadores, que cuando abrieron la plica me dijeron que lo primero que habían dicho es, ostras, pero si es una mujer, porque me metí en la mente de un hombre en un autobús circular, de un hombre que se queda en paro y cómo eso afecta a su autoestima, porque no era un problema de dinero, ¿no? Yo creo que el saber meternos es un reto, tiene razón Manel, hay que salir de la zona de confort. Yo en los 2, Abad y Barroso, siempre tengo una voz en primera persona, que en los 2 primeros coincidió que eran mujeres, pero en el tercero, y aquí va la cuña, que sale en febrero, el hombre que mató a Antía Morgade, me pongo en la voz de un hombre. Y es que además
¿sabéis qué pasa? Es la voz del duelo, ¿no? En mi primera novela hablaba de la culpa, en la segunda de la crisis, y en esta hablo del duelo. Y yo creo que el duelo, el dolor por la muerte de alguien, no conoce de género, ¿no? Y en ese sentido no me ha sido difícil meterme en la piel de Carlos Morgade, por ejemplo, y toda la primera persona va en eso. Pero es que en Valentina Valdés tenía que ser mujer, porque yo os aseguro que, y esto es real, y también vuelvo a lo que dice Manel, si no sienta bien que no siente, pero el juicio sobre la mujer que hace algo que es controvertido en la sociedad es el doble que el que le cae a un hombre. Y esto ha sido así siempre, pero siempre. Y en ese sentido necesitaba que Val Valdés fuera mujer. Y además somos terriblemente crueles, incluso las mujeres con nuestro propio género. Somos muy crueles con nuestro propio género, muchísimo más que ellos con nosotras. Y el juicio sobre Val Valdés es despiadado, sobre todo por las mujeres. Me hablabas antes de su suegra, de Emilia Wagner. A mí me encanta, es el personaje que más me gusta de todo el libro junto con Valentina, pero es que son idénticas. Estoy de acuerdo. Son idénticas, se odian a muerte y son idénticas, ¿no? Porque son mujeres fuertes, que no han necesitado nunca, y la frase del libro es: siempre creí que te podría salvar, Valentina, y tú no necesitas a nadie que te salve, y menos un hombre, ¿no? Al final de eso va esta novela, de mujeres que se salvan a sí mismas porque son conscientes de que nadie las va a sacar de ahí, ¿no? Y por eso, necesariamente, esta novela nunca jamás podría haber sido protagonizada por un hombre. Pues ellos son Manel Loureiro, Arantxa Portavales, Silvia Rodríguez Colada y José Mosteiro. Os recomiendo fervientemente sus libros, que los leáis. El que viene, los pasados todos, que los disfrutéis, que disfrutéis del noir gallego, que disfrutéis de todos los noir que os apetezca. Y solo os pido, por favor, un aplauso para ellos. Y un aplauso, por favor, para Susana. Gracias. Continúa Getafe Negro. Gracias.